Hola a todos, bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a hacer una revisión de la prueba ICFES 2018 correspondiente a las preguntas 21, 22 y 23. La pregunta 21 dice: el modelo representa la relación entre la altura y la cantidad de partículas de aire. Tenemos este modelo que nos están presentando aquí que nos relaciona la cantidad de partículas y podemos observar que entre menor altura la cantidad de partículas es mucho más grande que lo que puede ser, digamos, a una altura superior. ¿Listo? Bueno, una olla con agua hierve a una temperatura de 100 grados Celsius cuando la altura es de 0 kilómetros. Teniendo en cuenta que el punto de ebullición corresponde a la temperatura a la cual la presión de vapor del gas iguala a la presión atmosférica. Este me parece fundamental para que lo revisemos ahí ahorita. Iguala a la presión atmosférica. Si se pone a calentar la misma cantidad de agua a una altura de 25 kilómetros, puede afirmarse que el agua... Antes de pasar a las opciones, miremos entonces lo que nos está queriendo decir. Nos dice que el agua va a pasar de su estado líquido a su estado de vapor en el punto donde la temperatura que alcanza el agua permita que la presión que está ahí iguale la presión atmosférica. Este gráfico aquí básicamente nos muestra lo que es la presión atmosférica y podemos inferir que a menor altura la presión atmosférica es mayor porque hay una mayor concentración de partículas. Por lo tanto, entonces, a mayor altura la presión va a ser mucho menor. ¿Y qué quiere decir esto? Que el punto de ebullición del agua, a medida que la altura es mayor, digamos, la temperatura va a disminuir. Eso quiere decir que, por ejemplo, si en la altura 0 grados, perdón, la altura 0 kilómetros ebulle a una temperatura de 100 grados Celsius, a medida que va subiendo ya no van a alcanzar los 100 grados Celsius, puede ser 99, 98, es decir, va a ser una temperatura mucho menor. Miremos eso y vamos a mirar las opciones que nos están presentando la pregunta. Dice: hierve a una temperatura menor que 100 grados Celsius, si es lo que estamos pensando, porque la presión es menor en esta altura. Correcto. ¿Hierve a una temperatura mayor? No. Imposible, no puede hervir a una temperatura mayor. Nunca hierve, porque a esta altura hay muy poca cantidad de aire. No. Sí hay un proceso de ebullición. Se congela porque al no haber aire el agua pasará a estado sólido. No, es decir, sí es cierto también que a una mayor altura la temperatura ambiente disminuye, como por ejemplo las personas que viven en una cierta altitud, pero no observamos que el agua no vaya a hervir. Entonces nos quedamos con la respuesta A. Continuemos con la pregunta 22. Dice: el profesor de Juan le entrega 3 objetos de igual volumen y forma. Bueno, subrayemos aquí igual, pero de diferente material. Y le pide que los deje caer desde la altura de sus hombros y observe el tiempo de caída al suelo de cada uno de ellos. Juan observa que los 3 tendrán tiempos diferentes para llegar al suelo, a pesar de que los 3 están sometidos a la misma aceleración gravitacional. Entonces observa tiempos diferentes. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes preguntas se puede contestar a partir de las observaciones que realizó Juan? Bueno, esta pregunta me está relacionando acerca de las inferencias que yo puedo hacer a partir de los datos que yo obtengo en la experimentación. Porque en primera instancia uno puede decir, no, todos los objetos van a caer igual, Juan está equivocado,
¿Es independiente de las masas? No, pero la pregunta me hace relación es lo que según observó, que Juan observó que son tiempos diferentes, que tenemos objetos de igual forma y volumen, pero de diferente material, ¿qué podemos contestar a partir de ello? Es más una pregunta acerca de cómo se hace la indagación en ciencias. Entonces, tenemos aquí A. El tiempo de caída de los objetos depende de la altura del lanzamiento. No podemos responder esta pregunta. ¿Por qué? Porque me está diciendo que depende de la altura y todos los dejó caer desde la altura de sus hombros. Quiere decir que siempre los dejó caer desde la misma altura. B. La fuerza gravitacional es proporcional a la masa de los objetos. Dejemos el interrogante. C. La fuerza neta que actúa sobre cada uno de los objetos es diferente. Bueno, lo revisamos ahorita. D. La forma de los objetos está relacionado con diferencias en la fuerza de fricción. No, porque la forma de los objetos, y nos dice que los objetos son de igual forma. Entonces esta no la podemos contestar. Esta la contestaríamos si votáramos objetos de diferente forma. Revisemos nuevamente. ¿Cuál de las siguientes preguntas se puede contestar a partir de las observaciones que realizó Juan? ¿La fuerza gravitacional es proporcional a la masa de los objetos o la fuerza neta que actúa sobre cada uno de los objetos es diferente? Bueno, yo me tendería a ir por esta C. Porque es que nos dice la B que la fuerza gravitacional es proporcional a la masa. Y resulta que en todo el proceso que realizó Juan de objetos de igual volumen, igual forma, diferente material, que los dejó caer a una cierta altura y observó el tiempo de caída al suelo y cada uno de ellos, Juan observa que los tres tardan tiempos diferentes, no se está haciendo un conteo de la masa. Si Juan en la anterior situación dice, se mide la masa de los tres objetos y resulta que nos da, qué sé yo, que el más pesado cae más rápido, lo que sea, sí podemos hacer esa inferencia de la relación entre la fuerza gravitacional y la proporción con la masa. Pero como en lo que nos enuncian aquí nunca mencionaron la masa, entonces no lo podemos seleccionar. Por lo tanto, entonces nos queda que la respuesta correcta es la C. La fuerza neta que actúa sobre cada uno de los objetos es diferente y es una pregunta, no es una conclusión, es diferente. Entonces nos vamos con la C. Pregunta 23. Un grupo de estudiantes realizó un experimento que consistía en sumergir una esponja en líquidos de diferente densidad para luego medir su volumen y masa. En la gráfica se presentan los resultados de este experimento marcados con puntos y una línea de tendencia. La línea que nosotros observamos aquí es una línea donde nos está mostrando una relación entre la masa y la densidad directamente proporcional. Hay que tener en cuenta la lectura de las gráficas para, digamos, poder llegar a una predicción correcta. Dice, un estudiante afirma que si se usa un líquido con una densidad extremadamente baja, la masa registrada será diferente de cero. Esta afirmación puede considerarse una predicción basada en los datos experimentales. Los datos experimentales los tenemos aquí en la gráfica. Entonces, nos dice que si es extremadamente baja la densidad, es decir, pongámosle la densidad 0, la masa registrada será diferente de 0, sí. Aquí yo puedo decir que sí, porque hay un corte justo acá que es arriba del 5. Entonces, esta afirmación puede considerarse una predicción basada en los datos experimentales. Yo diría que sí, es una predicción, porque aunque los datos experimentales son estos puntos de aquí, las predicciones se hacen a partir, digamos, del trazo de la línea. Vamos a mirar entonces cuáles son nuestras opciones. ¿Sí o no? Vamos a irnos por el sí. Sí, porque la línea de tendencia cruza en un punto diferente de 0. Sí, perfecto, que es este punto que es diferente de 0.
Sí, porque todos los datos presentan masas diferentes de cero. Sí, porque todos los datos presentan masas diferentes de cero, aunque presenten datos diferentes del cero, no quiere decir que, por ejemplo, hubiéramos tenido un dato que puede ser cero, o sea, que estos independientemente presenten un dato indiferente de cero, no significa que todos van a ser así. Es decir, vamos a la predicción solamente porque la extensión de la línea nos cruza en un punto diferente de cero. Es decir, que la respuesta es la A. Bueno, eso es todo por hoy. Recuerden suscribirse al canal, revisar los otros videos que están puestos allí, que son videos que les va a ayudar con este estudio de física, no solamente con las pruebas a ver, sino con reforzar alguno que otro contenido. Nos vemos en una próxima oportunidad.